Primera de los Corintios capítulo 6, el texto 9 dice algo bastante tremendo hasta el versículo 11. Neumatología, la obra y el poder del Espíritu Santo es lo que estamos tratando. Hoy es la segunda parte de este aspecto de la obra y el poder del Espíritu Santo. Ya hablamos algunos mensajes sobre la simbología del Espíritu Santo y ahora nos enfocamos en la obra y el poder del Espíritu Santo. Cuando ustedes estén allí, digan conmigo, amén. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Texto 11, muy esperanzador, quiero que lo lean todos ustedes en alta y fuerte voz. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice el texto, y esto erais algunos. Algunos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, gente con problemas de aberraciones como el homosexualismo, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y dice que no, obviamente por ser parte de esa lista, no heredarían el reino de Dios. Y comienza con una pregunta muy amplia y es injustos, es decir, todo tipo de injusticia, todo tipo de maldad. Es decir, alguien puede decir, bueno, gracias a Dios no hacía parte de ese listado, pero dentro de la injusticia nos envuelve a todos por el solo hecho de ser pecadores, de una manera distinta a estos que aparecen aquí. Pero el texto sagrado dice, y esto erais algunos. Es decir, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, lo mínimo que pasa es que esa persona es transformada. El diablo nos deforma, el mundo nos deforma, el pecado, la carne nos deforma, pero el Espíritu Santo nos transforma. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos hemos sido transformados por Él? Aleluya. Y es tremendo porque el texto dice, esto erais algunos, pero luego dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por medio del bautismo más glorioso en el nombre del Señor Jesús. Pero dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Algo bien interesante es que en la versión PDT, o Palabra de Dios para Todos, lo traduce así. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal en general no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Dice, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. Es tremendo esto, porque ante este juicio no hay un ser humano que pueda escapar, no hay uno solo. Aquí enumera algunos pecados, pero en ese los que hacen el mal o injusticia los abarca absolutamente a todos. No hay uno solo que no haga que nunca haya pecado aquí en la tierra. Pero el texto siguiente dice, muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Eso es la obra del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y quiero mencionarle rápidamente, porque hoy quiero tratar ya más específicamente, después de haber dado una inducción al menos a este tema, quiero explicarle
por lo menos someramente, yo enseñé en algún seminario teológico hace algunos años una materia que se llama neumatología y obviamente es muy amplio. Aquí lo que estoy haciendo solo es darle por lo menos unos puntos básicos para que usted pueda tener una idea. Y lo que quiero hoy decirle, amados hermanos, es que en cuanto al tema de la obra y el poder del Espíritu Santo, está relacionado en la intervención, o como diría una versión de la Biblia, en el influjo o en la influencia del Espíritu Santo sobre el cristiano y a través del cristiano, en el cristiano y por medio del cristiano. Y en ese sentido, hay formas como nosotros ofendemos a Dios sin lugar a dudas. Hay 7 formas de pecar contra Dios. Y hoy necesitamos ser examinados en esas 7 maneras de pecar contra Él. Alguna vez hablaba sobre las secuelas del pecado y hablábamos de 6 consecuencias del pecado. También hemos hablado y estaremos hablando con la ayuda del Señor en estos días sobre lo que es cuando las pequeñas cosas causan grandes males, hablando de pecados que se supone que son pequeños, pero el efecto tan nocivo y devastador que causa, y hablando de tipos de pecados en otra forma de categorizarlos. Pero ahora quiero hablar rápidamente, a modo de introducción, de 7 maneras de pecar contra Dios. Y en esas 7 maneras de pecar contra Dios, de manera definitiva, necesitamos de la influencia del Espíritu Santo para poder abstenernos de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Acuérdese de la frase del doctor Adrian Rogers: cuando el cristiano deja de hacer lo que debe hacer, comienza a hacer lo que no debe de hacer. Pero cuando el cristiano comienza a hacer lo que debe hacer, deja de hacer lo que no debe hacer. En otras palabras, el efecto mismo de estos pecados muchas veces comienza con los pecados, y hay 7. Número 1, diga conmigo, diga conmigo, pecamos contra Dios con lo que no hacemos. Es decir, hay gente que piensa que solo se ofende a Dios haciendo algo, pero la primera forma como se arranca o se comienza o se inicia el pecado es con lo que no hacemos. Y lo que no hacemos nos lleva a más pecado. No orar, por ejemplo, nos lleva a ser unos debiluchos espirituales. Dígale que está a su lado: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y es verdad. O sea, empezar por dejar de orar, cuando es lo que deberíamos hacer, es la razón, la raíz de todos los males de muchos cristianos. Así que pecamos con lo que no hacemos. Y dentro de lo que no hacemos, la Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Y usted podrá decir un listado enorme de qué hay que hacer y que muchas veces no hacemos. Estudiar la palabra. Hay 5 bases de la vida cristiana para mantenerse sólido en la fe. Número 1, la oración. Número 2, la lectura y el estudio minucioso de la palabra. Número 3, el congregarse constantemente. Número 4, el compartir, el evangelizar, el dar de lo que hemos recibido. Y número 5, una vida de alabanza y adoración. Cuando el cristiano practica constantemente eso, amado hermano, sí, seguirá batallando contra enemigos internos, tendrá luchas, pero tendrá más posibilidades de ganar en la pelea espiritual. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que pecamos contra Dios, número 1, con lo que no hacemos. Número 2, pecamos contra Dios con lo que hacemos, que es incorrecto, cosas indebidas, injusticia de todo tipo. Y en ese sentido hay listados larguísimos y tremendos en la Biblia. Por ejemplo, Gálatas 5 le da un listado tremendo a los que no andan bajo la influencia del Espíritu, sino bajo la influencia de la carne. Y ahí describe adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones, orgías, y todo tipo de iniquidad está allí. Así que, amados hermanos, pecamos con lo que no hacemos y con lo que hacemos también. Tercero, ¿y esto qué significa? Que incluso en este día, antes de venir a culto, o incluso hasta durante culto, Dios nos libre de eso, pero alguno pudo haber pecado con esta tercera forma de ofender a Dios. Pecamos contra Dios con lo que pensamos. Dígale que está a su lado: ¿cómo vas en el tema de tus pensamientos?
Amado hermano, los pensamientos, el Señor los lee y los conoce a perfección. El diablo no puede ver nuestros pensamientos, pero él sospecha de lo que pensamos por nuestras actitudes y comportamientos. Pero Jesucristo sabe lo que pensamos. Por eso en Hebreo dice que la palabra de Dios corta y penetra y discierne pensamientos y también intenciones del corazón. Porque hay una forma horrenda de ofender a Dios y es con lo que pensamos. Creo que fue Lutero quien dijo que nosotros no podemos evitar que algún pájaro vuele alrededor de la cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en la cabeza. Sería el colmo, con un nido allí usted en la cabeza, y sobre todo ese tipo de aves tejedoras que se demoran años haciendo, o meses más bien, y horas. Pero el cristiano que tolera malos pensamientos y no usa de las herramientas que hace Dios es porque le hace falta la influencia del Espíritu en sus pensamientos. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado? ¿O soy el único que ha pensado mal alguna vez? Pero ¿a quién le ha pasado que cuando usted tiene algún mal pensamiento, usted dice hay poder en el nombre de Jesús? ¿Y qué pasa con ese pensamiento? Se desvanece. O usted dice, Señor, perdóname, y se pone a orar. Pero el problema es cuando uno le empieza a dar vueltas al asunto. Y eso lo termina haciendo dar vueltas a veces hasta el mismo infierno. Que Dios nos ayude. Tercero, además de pecar con lo que no hacemos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Cuarto, pecamos con lo que sentimos. Hay sentimientos que no deben estar allí en su corazoncito. Quiero hablarle en el nombre de Jesús a alguien de los que está aquí. Y es que el diablo quiere que tú creas que eres una caneca de basura para meterte todos sus malos sentimientos. Pero tú eres un vaso de misericordia. Eres un vaso de gracia. No eres un instrumento de Satanás. Y hay muchos malos sentimientos. Amargura, rencor, odio. ¿Qué otros sentimientos pueden venir allí? Frustración, sentimientos más bien de rencor, odio. Muchos sentimientos negativos que llevan al cristiano a hundirse más y más y más en el pecado, a carcomerse por dentro. Y amado hermano, Satanás quiere que tú sigas pecando con lo que sientes. Hay gente que he conocido gente que lleva 10 años y más. Por ejemplo, el pastor T.D. Jakes contaba una vez que en una ocasión un hombre se le acercó después de más de 10, 15 años de haber guardado resentimiento en su corazón contra él, y en un evento grande donde la presencia de Dios se movió de tal manera, el hombre se acercó y le dijo: pastor, perdóneme, yo guardé rencor durante tantos años por lo que usted me dijo y me hizo y no me hizo. ¿Se acuerda usted hace más de 15 años? Y el pastor dijo: la verdad, ni me acordaba. Es decir, mientras que el que guarda el sentimiento se está muriendo por dentro del otro, somos tan frágiles en la memoria que se nos olvidan muchas cosas. Pero Satanás es muy astuto para mantenerte. Hay gente, yo no entiendo, pero hay gente que son muy desmemoriados. Pero eso sí se acuerdan al pie de la letra de los agravios, de las ofensas. Así que diga, pecamos con lo que sentimos. Número 5. Y esto es tremendo. Es decir, con este listadito, le aseguro que ninguno de los que estamos aquí, comenzando de su servidor, se escapa de este listadito. Escúchese esto. Número 5, pecamos también con lo que hablamos. Somos ligeros. Yo mismo reconozco, he sido ofensivo muchas veces. De pronto no he sido sabio para decir las cosas en muchos momentos y ofendemos con lo que hablamos. La Biblia dice que el que cree que no ha ofendido con su boca, pues no, el hombre es primero que es un mentiroso, pero también se cree perfecto, y perfecto aquí en la tierra no hay absolutamente nadie. Diga, pecamos con lo que hablamos. De muchas formas se puede hablar. Hay diferentes tipos de ofender con el habla, muchos tipos, y algún día haremos un estudio porque este es como el bosquejito de una serie que vamos a tratar sobre el pecado solamente. Número 6. Pecamos con lo que miramos y no debemos mirar. Es decir, Job dice, hice pacto con mis ojos, y también el Salmo dice,
¿cómo yo voy a poner cosa injusta delante de mí? Y muchas veces miramos, es decir, el mirar una vez es a veces accidental, pero el problema es cuando se persiste en ese mirar. Ese es el gran problema. Y número 7, digan, número 7, pecamos con lo que oímos y no debemos oír. Y no solo tiene que ver con música mundana y películas mundanas, cosas paganas, sino muchas veces cuando damos oído a lo que no es sabio darle oído, a cosas que nos contaminan, nos dañan, nos hacen llenar de rencor, de amargura, etcétera. Así que esas son las 7 formas como que pecamos. Y como pecamos con estas 7 áreas, necesitamos definitivamente ante algo como esto que les acabo de mencionar, el hombre, la mujer, la persona, el individuo, el ser, por naturaleza, está imposibilitado poder vencer ante esta guerra. Y eso que solo le estoy hablando de la carne, no le he hablado del mundo, ni tampoco del diablo, porque son los 3 enemigos acérrimos del cristiano. Y cada uno tiene su forma de destrozar, de hacer trizas, de hacer pedazos al hombre o a la mujer de Dios que no viven bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, yo les decía ayer en un evento que estaba predicando en Samaniego y les decía en uno de los mensajes que me correspondió predicar, que cuando de guerra espiritual se trata, muchos cristianos fracasan en sus batallas porque se presentan ante el diablo, ante el mundo, ante la carne, solos, pretendiendo que ellos por fuerza de voluntad o por su propio intelecto, fuerza, sabiduría, poder o dones o talentos, supuestamente van a poder vencer en esa guerra. Pero lo único que salen es estropeados, totalmente. Porque en esa guerra, a estos seres del mal, que llevan más de 6,000 años destruyendo humanos y raza humana, amado hermano, en esa guerra no le servimos ni para comenzar, ni para el comienzo siquiera. Solo hay uno que los enfrentó. Y solo hay uno que los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si de la tierra el hombre más manso que dice la Biblia no entró a la tierra prometida por ira, y eso que era el más manso, imagínense si fuera uno de nosotros. El más manso no entró por problemas de ira, y dice que no había uno más tremendo. Número 2, el más sabio cayó, sucumbió, Salomón. El más manso era Moisés. Número 3, el más fuerte también cayó, Sansón. Y los que no son, todos caen ante estas tentaciones. El hombre conforme al corazón de Dios, David, también cayó. Y cuando viene Jesús, el enemigo quiso atacarlo y pensó que con él le iba a ir igual, pero le fue peor que a lo que usted se puede imaginar. Entonces, amados hermanos, solo en Cristo hay esperanza. Y por eso la Biblia dice, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. O sea, el Espíritu Santo de Cristo en nosotros es el único que nos da esperanza en esta guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé, les voy a poner un ejemplo que les parecerá raro y dirán, no, el pastor se nota que no es actualizado en películas, pero resulta que yo miré una vez la película Beethoven, del perrito Beethoven, y de ahí me enamoré de los San Bernardos, me encantan los perros San Bernardo. Y Beethoven era un perro enorme, y resulta que en una escena había un niño pequeño al que todos los niños le hacían bullying, hoy en día en palabras actuales, lo molestaban, lo intimidaban. Y un día Beethoven, el perro enorme, se para detrás del niño, y los otros niños cuando ven al perro obviamente se aterran, y el niño hace así sus músculos y él piensa que es él, y ante él, oh wow, qué fuerte soy, y Beethoven simplemente se esconde para que el niño siga creyendo que él es el fuerte. Pero en realidad, amados hermanos, eso es lo que nunca nos debe pasar. Cuando Dios nos usa, a veces nos pasa lo del niño de la película de Beethoven. Oh, cómo Dios me usa. Y se olvidan que el que lo está haciendo es Él, no soy yo. Amado hermano, que Dios nos guarde de tomar atribuciones que no nos corresponden. Solo Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad y toda la soberanía.
Y debemos saber que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Uno de los predicadores ayer nos hablaba del tema más que vencedores en el nombre de Jesús. Y yo meditaba y decía, sin Jesús seríamos más que perdedores. El otro predicador nos hablaba de 3 cosas. Y yo le dije, tiene que ir a predicarlo también a la iglesia algún día. Me llamó mucho la atención. Él decía que Dios nos llamó para ser santos, para ser salvos, o más bien, para ser santos, para ser siervos y para ser soldados. Y cuando yo escuché eso, después miré la correlación y él hablaba de carne, el pecado o el mundo y el diablo. Y él decía que cuando uno cristiano es santo, puede vencer la carne. Yo decía, amén. Cuando un cristiano es siervo de Dios y no del mundo, puede vencer el mundo. Pero cuando un cristiano se porta como un soldado, puede vencer al mismo diablo. Pero luego yo también reflexionaba y les decía, amados, lamentablemente, aunque ese es el código bíblico para vencer, muchos se hacen amigos del mundo y por eso el mundo los hace pedazos. Muchos ante el diablo se portan como ovejitas y por eso el diablo también los hace pedazos. Y muchos con la carne, en lugar de santificarle, le alimentan más a la carne que al espíritu y por eso la misma carne también les hace pedazos. Por eso, amados hermanos, ya que el asunto es delicado, diga el que está hablando, la cosa en la vida cristiana es seria. Es tan seria que tenemos un ataque por todos lados, empezando desde aquí adentro. Es decir, el milenio, cuando hablemos ya a fondo de lo que es el milenio, es una de las pruebas para que el hombre sepa que si peca no es solo por culpa del diablo. Porque algunos piensan que pecan por culpa del diablo, pero en el milenio el diablo estará atado 1000 años. Y al final del milenio, la Biblia dice que la gente se va a rebelar contra el gobernante que estará allí y que no será ningún politiquero, sino que será el Dios verdadero. Y aún así se levantarán contra él. ¿Por qué? Porque la rebeldía está en el corazón del hombre. Está en el corazón del hombre. Y al final, obviamente, el diablo es suelto y engaña a los que ya tenían un corazón perverso. Entonces, mis amados hermanos, hay necesidad de vivir bajo el influjo, bajo la influencia del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. De lo contrario, diga al que está a su lado, ni sueñe con vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede, no se puede. ¿Por qué muchos fracasan en el cristianismo? Porque piensan que el cristianismo es cuestión de hacer las cosas a su manera. Y hay un detalle. Mientras que el diablo se conforma con un pedacito de tu vida, Dios no se conforma con un pedacito de tu vida. Con Dios es todo o es nada. Pero el diablo dice, no, a mí no me importa el todo, yo con ese poquitito hago suficiente. Por eso dice, ni dé lugar, un espacio pequeño al diablo. Y ahí está el punto, que algunos piensan que Dios va a venir a vivir en la sala de su casa, de su corazón, de vecino con el diablo. Porque el diablo, aunque sea como un ratón por allá escondido en un pedacito, amado hermano, Dios no comparte su templo, ni su gloria, ni su vida con nadie. Nosotros debemos ser exclusividad de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dicho esto, entonces vamos a entender cómo es posible vivir una vida cristiana, porque el texto que leíamos dice que la gente injusta que hace parte de todo ese listado bochornoso y aberrante y espantoso y escalofriante y pasmoso, todo lo que aparece allí, vemos que el texto dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora me voy a centrar en el Espíritu de Dios, y en ese sentido, amados hermanos, solo el Espíritu de Dios nos da esperanza contra nuestra propia carne, contra nuestra propia debilidad. Solo el Espíritu de Dios nos da esperanza contra el propio pecado que hizo trizas al hombre más perfecto, llamado el primer Adán. También lo hizo pedazos. A la mujer más maravillosa la hizo pedazos. Amado hermano, el pecado puede destruir a todo aquel que no vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero en ese sentido tenemos que tener en cuenta también que en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, y este es el punto.
Yo sé que estoy hablando a un grupo de hombres y mujeres, tanto en vivo, en internet, en diferido, aquí presencialmente, que somos de los que amamos el bautismo del Espíritu Santo, pero muchas veces nos enfocamos solo en el poder del Espíritu Santo, solamente nos enfocamos en la manifestación del Espíritu Santo, solamente pensamos en recibir el bautismo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, pero nos olvidamos por completo que el propósito de Él no es solo que nos enfoquemos en el poder de su Espíritu, sino que nos mantengamos en la obra de su Espíritu. Y la obra de su Espíritu es la que nos dará a nosotros poder para vencer y nos dará cambio, testimonio, transformación. Por eso dice el texto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Diga, vida y piedad. Es decir, una vida eterna, una vida agradable, una vida pura, una vida abundante delante de Dios y una vida piadosa, una vida agradable, dice, nos han sido dadas por su divino poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida justa, piadosa, abundante, agradable sin su divino poder en nosotros. No se puede. Ahora, hay unas versiones de la Biblia que dicen, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud, dice la Nueva Traducción Viviente. Y luego dice en el texto que estábamos leyendo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué hermoso esto, para que por ellas, aleluya, llegaseis. Note que entre las grandísimas promesas está la promesa del Espíritu Santo. Y por eso dice, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y esto es muy tremendo, porque cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos hace partícipes de su naturaleza divina. ¿Y cuál es su naturaleza? Su naturaleza es santidad. Él por naturaleza es santo. Y cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, puede también ser santo. Así que a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, los malos deseos, los deseos pecaminosos. En 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, mire esto, por eso es tan importante que seamos influidos por el Espíritu. 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Diga, mi cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque el Espíritu Santo no quiere solo obrar en el espíritu, quiere obrar en el alma y en el cuerpo también. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Diga, propiedad del Espíritu Santo. Ahora, necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para poder vivir una verdadera vida cristiana. No se puede de otra manera. Por eso en Gálatas 5, 16 al 24, la Reina Valera Antigua, no lo voy a leer, ya lo había mencionado, pero puede anotarlo, Gálatas 5, 16 al 24, en especial la Reina Valera Antigua, es muy hermoso como lo describe, pero la exhortación de ese pasaje dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Y más adelante, después de describir lo que es vivir una vida caída bajo la influencia de la carne, dice, mas el fruto del Espíritu es, y me gusta como en esta versión describe caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay una ley que condene esto, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Por eso, amados, veremos de manera comparativa la forma como el Espíritu Santo nos influencia
y obra en nosotros. Y amado, aquí viene el punto. Por eso es importante hablar de neumatología desde esta cosmovisión amplia. El Espíritu Santo es tan relevante, tan vital, tan fundamental en la vida de todo creyente y de todo ser humano, empezando por todo ser humano, pero especialmente por todo creyente, que el Espíritu Santo nos influencia desde el mismo vientre, del mismo momento de la concepción, por el influjo de su Espíritu, por el neuma de Dios, por el ruach en el Antiguo Testamento, por el soplo divino, por la presencia misma de Dios. Así como Adán vino a existir, fue por la intervención misma de Dios y el soplo de su Espíritu. De la misma manera, usted y yo no pudiésemos haber sido concebidos a menos que el soplo del Espíritu de Dios nos haya dado vida. Y de allí vino nuestro primer nacimiento. Aleluya, nacimos una vez por medio de la intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahora nos ha traído hacia el santo camino de salvación y por eso podemos nacer otra vez. Diga, por segunda vez. En otras palabras, todos los que van al cielo deben haber nacido 2 veces. Todos los que van al infierno han nacido solo una vez. Todos los que van al cielo van a morir, la palabra del Señor dice 2 veces. Pero los que van al cielo solo moriremos una vez. Los que van al infierno mueren 2 veces, porque la Biblia habla de la muerte física y luego la muerte segunda, la condenación eterna en el lago de fuego. Los hijos de Dios solo moriremos una vez. Pero para eso hay que haber nacido 2 veces. Diga, nuevo nacimiento. Y la Biblia dice, por eso el Espíritu Santo está en todos lados. Dice, el que no naciere, Juan 3, el que no naciere de agua y del Espíritu, dice 2 cosas, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Es decir, ni de lejos. A Moisés lo treparon allá a una loma por allá y le dijeron, mire por allá a lo lejos, eso era su tierra, pero por andar de iracundo y de atravesado se perdió la entrada al lugar de la tierra prometida. De casi 3 millones, según los cálculos, solo 2 entraron, Josué y Caleb, porque en ellos había un espíritu diferente. Por eso la influencia del Espíritu es fundamental para todo, incluso para adquirir promesas terrenales, porque la tierra prometida era una promesa terrenal, pero amados hermanos, nosotros esperamos una promesa celestial. Y si para lo terrenal se requiere un espíritu diferente, imagínese usted para la celestial. Necesitamos la influencia del Espíritu. Pero no solo eso, por eso es tan lindo. El Señor no nos deja un segundo de nuestra vida. Él comienza desde el momento de la concepción, a través del rayo de luz que dicen los científicos que opera cuando una criatura, cuando un ser es concebido, hasta el momento mismo del nuevo nacimiento y hasta el momento de la muerte y hasta el momento de la eternidad. Porque dice que en la muerte, el Señor nuestro Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Pero no solo en ese sentido, sino que el Espíritu Santo también, por eso es importante morir habiendo sido lleno del Espíritu, porque la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es decir, el Espíritu me posee, me controla. Ahora soy partícipe de la naturaleza divina. Y de esa manera puedo resucitar. Sin el Espíritu no se puede resucitar para salvación. Se resucitará para condenación, pero no para salvación. Y también en la transformación de los cuerpos de los que estén vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Pablo decía, él creía obviamente que él iba a estar vivo en el momento del arrebatamiento, pero no fue así. Esa es una palabra profética que sigue vigente. Puede ser que nosotros seamos la generación del arrebatamiento, como puede ser que no. Puede ser que él venga en este momento, como puede ser que no. De que viene, pero no está dicho el momento exacto en el que eso ocurrirá. Pero nosotros sí debemos saber que para ser transformados también se necesita el Espíritu Santo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Si estoy en ellos, entonces puedo traerlos, de lo contrario no. Por eso en el
unicitarismo, especialmente en el pentecostalismo, hacemos énfasis en la vitalidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero no solo para hablar en lenguas, sino para manifestar toda la obra de Él en nuestras vidas. Porque hay gente que habla en lenguas, pero no vive bajo la obra del Espíritu. Y eso se lo voy a explicar en un momento. El Espíritu nos capacita y dota de poder para que así cumplamos el propósito y la misión que nos ha sido encomendada. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, de una forma comparativa, voy a procurar con la ayuda de Dios resumir y explicar cómo es que opera la obra y el poder del Espíritu Santo de manera simultánea en la vida del creyente. Diga conmigo, obra, diga poder. Dios, a través de la obra de su Espíritu, nos llamó para ser ovejas de su prado. Pero Dios, a través del poder de su Espíritu, nos capacitó para ser soldados de su ejército. Y mientras el cristiano no anda bajo ese entendimiento, es que cambia, invierte los papeles y se porta como una oveja delante del diablo y como un soldado arrogante delante de Dios. Pero Dios nos llamó para ser soldados firmes ante el enemigo, pero no por nuestra propia cuenta. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero debo ir bajo la influencia del Espíritu de Dios. Pero el punto es que Dios nos llamó para hacer. ¿Cuántas ovejas de su prado hay aquí? ¿Cuántos soldados del ejército del Señor hay aquí? Aleluya. Somos ovejas por la obra del Espíritu que nos trae para ser ovejas de su prado. Pero somos soldados de su ejército, porque no olvide que Él es Jehová de los ejércitos. Y Él nos llamó para ser guerreros. ¿Y por qué hay mucho cristiano que entonces no vive bajo la obra y el poder simultáneamente? A veces experimenta mucho poder, pero sigue viviendo en maldad. Por eso es que la Biblia dice en Mateo, y voy a leérselo rápidamente, es un texto que me ha impactado. Dice Mateo 7:20: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, no porque haga como oveja es oveja. Yo puedo hacer pero no soy oveja. A ver, ¿habrá alguno que pueda hacer mejor ese que lo que yo puedo hacer? Es decir, usted puede hacerlo, pero no por eso es una oveja literal. De la misma manera hay muchos que tienen palabras de oveja y le dirán Señor, Señor, pero se les nota lo lobo. Diga al que está a su lado, esto se está poniendo delicado. Por eso dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero mire, lo que quiero enfatizar es que el texto dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Wow, poder. Y en tu nombre echamos fuera demonios, poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, poder. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no vivían bajo su obra. Escucha esto, voy a adelantarles algo. Los dones del Espíritu están relacionados con el poder del Espíritu, pero el fruto del Espíritu está relacionado con la obra del Espíritu. Y por esa razón es que hay gente que no vive bajo la obra y no tiene el fruto del Espíritu. Son amargados, pero tienen el poder, por ejemplo, don de milagros. Son personas llenas de odio, de rencor. No tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, no tienen paciencia, no tienen benignidad, no tienen bondad, no tienen fe, no tienen mansedumbre, no tienen dominio propio, no tienen templanza. Pero eso sí, tienen palabra de fe, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, dones, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Tienen todos los dones del Espíritu, profecía y todo lo demás. El texto lo dice. Hay gente que al pensar aferrarse solo al poder del Espíritu Santo, ellos piensan
porque no entienden que Dios no los llamó solamente a ser personas que demuestran cual soldado el poder, sino que deben vivir como ovejas dependientes de su pastor. Ovejas humildes delante de su pastor, ovejas sencillas. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y en ese sentido, cuando el cristiano vive bajo la obra del Espíritu, entonces puede vivir como oveja de su prado. Pero cuando no vive bajo la obra de su Espíritu, entonces, aunque Dios en su gracia, en su misericordia, ya Él nos dio herramientas, y mucha gente ha recibido hasta el bautismo del Espíritu Santo, pero no intiman con Él. Solamente se conforman con un momento, un evento, un culto, un asunto momentáneo. Cuando la gente que entiende que es oveja, las ovejas son totalmente dependientes del pastor. Si las ovejas, le pasa lo de aquella oveja perdida de Lucas 15, si la oveja está herida y está perdida y no sabe cómo regresar, se va a morir en el desierto. Necesita al pastor que vaya, la cure, la vende, la lleve y la traiga. Pero no te olvides que Dios nos llamó no a ser dependientes del hombre, sino a ser dependientes del Espíritu Santo. Y en ese sentido vemos también al hijo pródigo. El hijo pródigo era muy hijo y todo, pero el papá jamás lo fue a buscar, porque él ya era hijo. Él no era oveja. Hay una distinción muy enorme allí. Él lo amaba y siempre tuvo las puertas abiertas para que él regrese. Y ahí es donde usted debe entender cuáles son las ovejas perdidas y cuáles son los hijos descarriados. Y en ese sentido, Dios a través de la obra de su Espíritu nos llama es para ser, diga, ovejas de su prado. Las ovejas se alimentan, dependen del pastor, pero a través del poder de su Espíritu nos capacita para ser soldados de su ejército. Y en ese sentido hay que aplicar Efesios 6, toda la armadura de Dios. No parte de la armadura de Dios, sino toda la armadura de Dios. Y algún día hablaremos de los detalles de la armadura de Dios. Pero es importante estar revestidos en nuestra mente con la coraza de justicia, estar revestidos en lo espiritual con el escudo de la fe, tener nuestra arma espiritual que es la espada del Espíritu, la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos estar firmes en el Evangelio por medio del apresto del Evangelio, el calzado poderoso que nos mantiene firmes en medio del combate. Amado hermano, un cristiano sin la armadura no va a llegar a ningún lado bueno. Sí va a llegar a algún lado, pero no a ningún lado bueno. Diga conmigo, ovejas y soldados. Los soldados siempre deben transmitir poder, autoridad. Y eso implica estar revestidos de la obra y del poder del Espíritu simultáneamente, de manera que aún las tinieblas reconozcan quién es usted. Porque, amado hermano, hay gente que no lo conocen ni en el mundo de las tinieblas, ni en el cielo tampoco. Porque hay gente que es muy conocida en la tierra, pero en el cielo desconocidos, porque no tienen intimidad con el trono. Obvio, yo sé que Dios sabe todo. Lo que estoy diciendo es que hay gente que literalmente, públicamente pueden ser muy conocidos por Dios, por la gente, pero no son conocidos por Dios. Y él dice, y a este lo conocen todos, y habla en mi nombre, y profetiza en mi nombre, y echa fuera demonios en mi nombre, y hace todo en mi nombre, pero yo no lo conozco. Él es un hacedor de maldad, porque se aferra solo al poder, pero no a la obra, y la obra viene como resultado de intimidad con el Espíritu Santo de Dios, de manera que moldea, transforma nuestro carácter, nuestra naturaleza y hasta nuestra personalidad. Todo lo transforma Él. Aleluya. Así que hay que ser ovejas, pero también tener el espíritu de soldados. Y qué bueno que le pase lo de, no lo de los exorcistas ambulantes, hijos de un tal Exeba, sino el hombre Pablo. Dice, a Jesús conozco los demonios, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Los mandaron avergonzados, desnudos, los hicieron pasar un ridículo total. Que Dios nos ayude. Dios a través de la obra del Espíritu nos enseña a aprender a caminar en la vida cristiana. A través del poder de su Espíritu nos ayuda a caminar firme sin resbalar en la vida cristiana. En otras palabras, la obra es la que nos enseña a andar, nos enseña a caminar. Diga, Él nos enseña a caminar. ¿Cuántos saben que
Él es el que nos ha guiado hasta aquí. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Oseas 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba por medio de su obra, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Amado hermano, si usted y yo estamos en el camino del Señor, no es porque seamos más santos que los demás de la familia, ni porque seamos mejores que los de la sociedad, simplemente porque de lo vil, de lo menospreciado nos escogió, de Egipto, del mundo nos trajo. ¿Para qué? De la esclavitud en la que estábamos. ¿Para qué? Para sacarnos, y éramos tan débiles, tan torpes, que si no fuera por Él, como dice el coro, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Amado hermano, usted está aquí caminando todavía porque el Espíritu lo llamó. Muchas veces fue rebelde, muchas veces fue idólatra, muchas veces en lugar de darle gloria a Dios, le daba gloria a los ídolos. Pero amado hermano, Dios lo amó tanto que está aquí para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos aplauden su nombre? ¿Cuántos aplauden su gloria en esta hora? Aleluya. Oh, gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por siempre y por siempre. Tomándole en las brazos. Pero dice, no conoció que yo le cuidaba. Y hay gente que hasta esa altura del partido todavía piensa que lo que les ha ido bien en la vida es porque son muy inteligentes, porque qué buena suerte que tienen. Pero es porque hay un Dios amoroso y bondadoso que te ha guardado cada segundo de tu vida. Algunos dicen, no, yo estoy vivo porque yo era bueno para pelear en el pasado, y si no hubiera sido por mi fuerza ya me hubieran matado hace ratos. Pero es porque Dios te guardó. La Biblia habla de una mujer que le atravesó la cabeza a un tipo que era muy fuerte y muy poderoso y muy guerrero. Una mujer con una estaca le hizo trizas. Y no se requiere un ejército para matarte. La Biblia habla de otra mujer que hizo caer una rueda de un molino y le abrió el cráneo a otro, a Abimelech. La Biblia habla de momentos tremendos donde hasta accidentalmente mataron a otro. Entonces nosotros como cristianos debemos saber que lo que somos en este camino se lo debemos a Él. Pero para eso también necesitamos el poder. Porque el poder no solamente nos enseña como el niño pequeñito que camina y tambalea y se tropieza y se cae, sino que debemos ser como un soldado que es firme y que camina sin resbalar en esta vida cristiana. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Por medio del poder de su Espíritu Santo. No es con espada, no es con ejército, sino por mi Espíritu, ha dicho el Señor. Aleluya. Dios, a través de la obra de su Espíritu, nos introdujo en el trabajo del Señor. Pero a través del poder de su Espíritu nos da las herramientas para que podamos trabajar. Es decir, Él no es que lo llama a un trabajo y después lo deja. Él no llama capacitados, han dicho muchos, sino que capacita a los que llama. Y en ese sentido, no solamente por medio de su obra nos atrae y ahora somos parte de los obreros del Señor, sino que nos da herramientas para que podamos trabajar. Aleluya. Dios, a través de la obra de su Espíritu, nos introdujo en la guerra espiritual. Pero es a través del poder de su Espíritu que nos da las armas para vencer en esta guerra. Esta guerra requiere de la intervención del Espíritu de Dios, porque de lo contrario es imposible. Vamos a ponerlo en un ejemplo sencillo. Si usted puede hacerse invisible, digamos que exista algo que lo haga invisible, un poder que lo haga invisible, y usted va a pelear con el más fuerte que le toque, invisible, ¿quién cree que tiene más ventajas? ¿El visible, grandote y gladiador, o el invisible, aunque no sea tan grandote ni tan gladiador? Obviamente, porque él puede atacar desde cualquier flanco y el otro no se da ni cuenta.
De la misma manera, esta guerra espiritual jamás podrá ser vencida carnalmente, porque estamos peleando con enemigos invisibles. Alguna vez prediqué una serie que se titulaba Ataques Invisibles, y alguna vez la llamaba Amigos Invisibles y Enemigos Invisibles, hablando de los ángeles y de los demonios. Y nosotros como cristianos sabemos que estamos en una guerra que incluso no es contra lo visible, sino contra lo invisible, que manipula a los visibles. Y cuando el cristiano no sigue el modelo de Jesús, termina haciendo todo lo contrario. Por eso Jesús no le dijo: apártate de mí, Pedro, sino apártate de mí, Satanás. Porque él sabía qué había detrás de todo esto. Y en ese sentido, iglesia del Señor, debemos saber que la guerra que estamos batallando por tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu vida espiritual, no podrá ser vencida a menos que pelees espiritualmente. No se puede de otra manera. Y es el Espíritu el que nos da discernimiento. Hay gente que tiene más discernimiento espiritual que otros, y hay lugares plagados de demonios. Y mientras el uno no siente nada y el otro que tiene discernimiento dice: aquí hay algo que no anda bien. Tampoco es que sea gente que cualquier hoja que se cae ya ve un demonio, no. Porque hay gente que con cualquier vientito pasa un demonio, no. Pero son gente que probadamente tienen discernimiento espiritual. Ahora, Dios entonces nos da por medio de su obra un llamado, pero por medio de su poder unas herramientas para cumplir su llamado. Habiendo, dice 1 de Pedro 1, 22 al 23, habiendo purificado vuestras almas, diga, purificado. Mire lo que dice: por medio, almas, por la obediencia a la verdad. Pero luego dice, mediante el Espíritu. Es decir, usted y yo somos incapaces de sujetarnos a la verdad de Dios a menos que sea por el Espíritu. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amados, ni amar como Dios quiere se puede sin la influencia del Espíritu Santo. Por eso es que Salomón, cuando se alejó del Espíritu, dice, y amó, Primera de Reyes dice que él se amó a estas mujeres. Pero esa palabra amó no está relacionada con el amor de Dios, sino con un amor eros, carnal, pasional, animal, diabólico, porque terminó hasta adorando esos ídolos. La Biblia dice que uno de los hijos de David también dice que amaba a su hermana Tamar, a su medio hermana Tamar, y ese supuesto amor la llevó a violarla. Pero se refiere no a un amor de Dios, no al amor que viene de Dios. Pero en cambio, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, hermano, ni odiar puede, ni guardar resentimiento puede, ni guardar rencor, pues no es capaz. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que lo ha bautizado le impide guardar lo que el diablo quiere que guarde. Yo guardo la semilla del amor de Dios en mi corazón. Diga conmigo, un bautismo de amor. Ahora voy a meterle un poquito de aceleramiento a esto. ¿En qué consiste la obra del Espíritu? Bueno, la obra del Espíritu es la acción, actividad o movimiento del Espíritu en favor del hombre. ¿En qué consiste el poder del Espíritu? En la potencia milagrosa, en la capacidad, eficacia, fuerza, valor, maravilla, señal o virtud que le es concedida de parte de Dios al hombre. Dicho en palabras más sencillas, la obra del Espíritu es lo que Dios hace en favor y en el hombre, en favor del hombre y en la vida del hombre. Pero el poder del Espíritu es lo que Dios hace a través del hombre. Por eso la Biblia dice en Hechos 1:8, nueva traducción viviente, pero recibirán poder. La palabra griega para poder es dunamis, y dunamis transmite la idea de dinamos, de dinamita. Es decir, es un poder poderoso, milagroso, una fuerza, una maravilla que se va a notar. Es decir, la dinamita no es silenciosa, se nota, se siente, se sabe. Y cuando un cristiano está bajo la obra y bajo el poder del Espíritu Santo, su vida no pasa desapercibida, aunque humanamente tenga bajo perfil, pero él
luz en medio de las tinieblas, es sal en medio de la podredumbre. Es alguien que marca la diferencia, porque hay algo que emana de sí mismo y es el poder del Espíritu de Dios. Y por eso dice que cuando está el poder, cuando el Espíritu descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aleluya. Usted puede llegar muy lejos cuando usted se somete a la voluntad del poder y la obra de Dios. Diga, poder, Dios obrando a través de mí. Diga, obra Dios obrando en favor mío y en mi vida. Aleluya. ¿Para qué nos sirve la obra del Espíritu? Bueno, la obra del Espíritu Santo es para que podamos ser genuinos en nuestro arrepentimiento, firmes en nuestra conversión y seguros en nuestra convicción. Es decir, sin la obra del Espíritu Santo usted nunca se arrepiente, usted solo vive con remordimiento. ¿Sí me estoy explicando? Los cristianos que no están bajo la obra del Espíritu Santo también lloran. Pero el arrepentimiento es más que lágrimas. Perdón, el remordimiento es más que lágrimas. El remordimiento no significa que alguien se ha arrepentido. Yo me miré ayer un videíto de unos cuantos segundos de un señor llamado Garavito que lloraba como un loco diciendo que reconocía en el día que lo atraparon por primera vez, que reconocía todo lo que había hecho. Y en todas las entrevistas jamás se le nota que lo ha reconocido. Y lo siguen entrevistando y da escalofrío escuchar. Y lo peor que dice que es cristiano. Pero un verdadero cristiano se le nota. Para eso se requiere discernimiento. Es más, los psicólogos no se dejan engañar, mucho menos un hijo de Dios. Los psiquiatras dicen, este tipo está engañando, manipulando, está mintiendo, mucho menos un hijo de Dios. Y en ese sentido, cuando alguien no tiene la obra del Espíritu en su vida, jamás puede arrepentirse de verdad. Por eso es que esa gente que no se deja someter a la obra del Espíritu viven todo el tiempo cayendo en las mismas cosas de siempre y nunca se les ve un cambio. Número 2, no son firmes en su conversión. Una semanita más o menos bien, 3-4 días más o menos bien, después se vuelven y se tiran al descarrío, van, vuelven, pisan, pisotean la sangre, se revuelcan en el lodo, van al vómito, vuelven, se lavan, siguen en el mismo círculo vicioso de siempre. Pero el que está bajo la obra es firme en su convicción. Y es lindo escuchar testimonios como los de el hermano Segundo Adolfo Araujo, que dice, llevo ya tanto, él va contando los días que no se volvió a fumar un cigarrillo después de fumarse 60 diarios. Solo Dios lo puede hacer. Y no estoy hablando ya de décadas, solo Dios lo puede hacer. Firmes en su conversión, pero también seguros en su convicción. Es decir, no viene cualquier espíritu de demonios ni cualquier espíritu engañador y lo envuelve con falsas doctrinas, sino que está firme en la convicción de la palabra. Sin la obra o la influencia del Espíritu, no solo nunca nos hubiéramos arrepentido, sino que tampoco pudiéramos perseverar un solo día en el camino del Señor. Oh, yo me arrepentí porque yo sí soy lo más de sensible ante Dios. Usted es igual de duro de corazón que cualquiera. Simplemente que el Espíritu de Dios obró en nosotros. Su palabra nos convenció. En otras palabras, Él lo hizo todo, pero usted debe abrir su corazón. Pero disponer ese corazón necio, terco, duro, testarudo. Dígale al que está a su lado, te están hablando a ti. Pero cuando ese corazón es puesto en las manos de Dios, oh, qué cambio. Incluso dejó de ser Saulo y le llamaron Pablo. Dejó de ser Simón y le llamaron Pedro. Dejó de ser Abraham y le llamaron Abraham. Dejó de ser Jacob y le llamaron Israel. Dejó de ser el viejo Miguel y ahora es el nuevo Miguel. Dejó de ser la vieja Dora y ahora es la nueva Dora. Las dos Doras tenemos aquí. Somos nueva criatura por la gloria de Dios. El viejo Jairo ahora es el nuevo Jairo en Cristo Jesús. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor?
Aleluya. Y estamos llegando no al final de la enseñanza, porque la enseñanza todavía tiene mucha tela por recortar, pero estamos llegando al final. Voy a pedirles que me ayuden suave con el piano mientras terminamos por lo menos un puntito en este, y es: ¿para qué nos sirve entonces, en este caso, ya lo habíamos dicho, la obra y el poder del Espíritu Santo? Cuando una persona en esta vida entiende esto, de la importancia de vivir bajo la obra del Espíritu Santo, va a mantenerse firme en su arrepentimiento, firme en su conversión y firme en su convicción. Y pueden pasar los años que sea y se mantiene allí. Ayer me llené de gozo porque hace más o menos, como 8 años aproximadamente, porque ese día fui a presentar a un bebito, al hijo del pastor Ramiro Castillo. Pero hace unos 8 años, no quiero cambiar el escenario. Estaba el pastor Sandro en esa época, en la iglesia en Samaniego. Estaba el pastor Sandro, y era más o menos esa época, unos 7, 8 años. Ese día estábamos hablando, y recuerdo al pie de la letra que prediqué la obra y el poder del Espíritu Santo. Precisamente predicaba algo de este tema. Ese día había una niña de 5 años, una niña muy tierna, muy linda. Yo recuerdo que estábamos predicando y esa niña comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar en la prédica, y la lloraba y lloraba, y luego fue de las primeras. Yo incluso tomé una fotografía y tengo la fotografía de ella cuando le puse las manos, tengo la fotografía de ella cuando ella no paraba de estar quebrantada en la presencia de Dios. Y lo que más me alegró ayer fue que después de tantos años que ya no había ido a ese municipio, ella estaba sirviendo en el altar, cantando al Señor, y al final se me acercó y me dice: pastor, yo sí me acuerdo de usted. Y yo le dije: yo también me acuerdo de usted, aquí la tengo en fotografía. Y ella dice: ay, pastor, y ahora ya tiene como 14 años más o menos. Y amado hermano, eso es la obra del Espíritu. No fue una emoción del momento. Yo le decía: yo sé que tú naciste para Dios, tú tienes un propósito en Dios, porque no era solamente una manipulación psicológica, como dicen algunos. No, es que ustedes los predicadores saben cómo manipular a la gente. Amado hermano, no es por eso. Es el Espíritu de Dios el que toca el corazón humilde de un niño quebrantado, y pasan décadas y fue bautizada y ahora está sirviendo al Señor, y eso me llenó de mucho gozo. Y Dios está obrando y ahora quiere hacer un milagro en uno de sus hermanos. Dios tiene todo poder. Por eso necesitamos la obra. Pero el poder del Espíritu Santo, por su parte, nos da el poder para tener la capacidad, la eficacia, la fuerza y el valor, el denuedo tan necesarios para testificar en un mundo como el que vivimos hoy. En un mundo donde, así como van las cosas, yo sé que ustedes saben, ven las noticias, leen el periódico y saben lo que pasa en Colombia, en Nariño, en el mundo entero. Y la cosa no pinta nada bueno, cada vez va de mal en peor. Y en este tiempo se requiere hombres y mujeres ungidos con el poder del Espíritu Santo para testificar, para predicar sin miedo, sin temor, las verdades de Dios en todas las esferas de la sociedad. Porque lastimosamente hoy en día algunos tienen hasta temor a hablar de ciertos temas, porque, amado, eso no se puede hablar. Alguien me decía: no se puede hablar. Amado, hay temas en los cuales usted no puede ser neutral, porque ser neutral ya lo hace culpable delante de Dios. Usted no puede ser neutral ante el aborto. Usted no puede ser neutral ante el tema del matrimonio homosexual y la adopción por parte de las parejas del mismo sexo, porque ser neutral es igual que ser un Pilato en la sociedad. Pilato se lavó las manos, pero se perdió para siempre, con todo y que dijo: no, yo en ese tema no me meto, eso es algo de ustedes. La Biblia dice que a Pilato, yo alguna vez prediqué un mensaje titulado: Pilato, no puedes ser neutral, porque a él le habló hasta en sueños su esposa, todo. Jesús mismo estaba frente a él, pero él pisoteó todas las palabras y todos los llamados de Dios, y terminó tratando de librarse del problema siendo neutral. Y amado hermano, ser neutral no sirve en la vida cristiana. Los neutrales son tibios, y los tibios le producen vómito a Dios. Los neutrales son mediocres, y en este tiempo se requiere gente que hable claro en todas las esferas de la sociedad.
El diablo habla claro y descarado, los evangélicos callados, pero los hijos de Dios hablan la verdad de la palabra en este tiempo de tanta corrupción. Yo decía alguna vez este pensamiento: mientras el diablo habla claro y descarado, mucho evangélico callado. Pero el verdadero cristiano no se queda callado. El verdadero cristiano alza la voz. Y cuando tiene que aceptar, lo hace. Pero cuando tiene que levantar su voz, aun cuando hayan ordenanzas incluso de gobierno que vayan en contra de la voluntad de Dios, el verdadero cristiano hace lo que hizo Daniel, Ananías, Misael, Esther, Mardoqueo, hombres y mujeres de Dios, que el edicto decía una cosa. Pedro terminó diciendo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estamos llegando a tiempos similares, donde se requiere una iglesia que tenga el poder de Dios para predicar la palabra. Que no teman. Yo estaba invitado en estos días a un lugar a enseñar, a una escuela y a un colegio, y hablarle a los de primaria y luego a los adultos, a los jóvenes más bien, a los de bachillerato. Y por orden de gobierno dieron la norma de que no se podía interrumpir con este tipo de programas, porque Satanás quiere cerrar estas puertas abiertas. Y eso que el director de la escuela estaba de acuerdo, la coordinadora estaba de acuerdo, los padres de familia pidieron que se vaya a enseñarle a sus hijos de valores desde la cosmovisión bíblica, porque hay una corrupción en ese lugar. Pero lastimosamente desde el gobierno suspendieron todo. ¿Por qué no? Que porque tenían que celebrar el Día del Niño, pero a su manera, y hacer otro tipo de programas. Igual las puertas estamos esperando que se vuelvan a abrir, porque nosotros no fuimos llamados para escondernos, fuimos llamados para ir a todos los lugares donde la gente que necesita oír del mensaje de Dios. Pero para eso se requiere poder del Espíritu. Amado hermano, yo concluyo con esto: cuando usted hable de Dios y hable de la palabra, ante quien hable, cítele la palabra de Dios. Y esa tiene tanto poder que muchas veces hay algunos que arrogantemente dicen: yo soy intelectual, yo soy un letrado. Pero tú le citas palabra y no sabe ni para dónde agarrar, porque la palabra de Dios no puede ser contravenida ni contrarrestada por una mente humana, por inteligente que sea. La palabra de Dios tiene el poder de callar aún a los que creen ser sabios. Por esa razón, amados hermanos, necesitamos, diga, poder. El poder para testificar no solamente nos da poder a la hora de hablar, porque dice: no vine con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso habla de evidencias, pruebas, maravillas, milagros, señales de nuestro testimonio. Marcos 16:15 al 16 habla de 5 señales que debemos tener como cristianos. Dice, número 1, hablarán nuevas lenguas. Número 2, echarán fuera demonios. Número 3, tomarán serpientes. Número 4, beberán cosa mortífera. Número 5, pondrán las manos sobre los enfermos y no les hará daño. En ese sentido, la iglesia del Señor debe vivir en una experiencia que vaya más allá de la teoría y empieces a llevarlo a la práctica. Yo sé que habla en un sentido literal, pero también en un sentido espiritual. Y en un sentido espiritual, cuando tú vas a hablar ante la sociedad donde estamos viviendo hoy, tú no solamente debes hablar las lenguas del Espíritu, hablar las lenguas que vienen de Dios, sino hablarle un nuevo lenguaje. Satanás hoy en día quiere cambiarle hasta el lenguaje a la sociedad, lenguaje inclusivo. Ya no nosotras, nosotros, ahora es nosotres, y una cantidad de tonterías. Te quieren cambiar hasta la manera de hablar. Pero el que es hijo de Dios les habla nuevas lenguas, un lenguaje diferente, un lenguaje que es contracultural y es supracultural, un mensaje que va más allá de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, un mensaje que viene de arriba. Pero también somos llamados a reprender demonios, no solo literal y echar fuera de algunos cuantos cuerpos, sino que en las escuelas, los colegios, el barrio, la familia, las casas, aún los templos, el diablo quiere apoderarse mentalmente, físicamente, quiere influenciar a algunas personas, pero se requiere gente investida del Espíritu para echar fuera a esos
que ideologizan, que matan, que destruyen a la sociedad. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos tomar la serpiente, y las serpientes están relacionadas con esferas de influencia en la Biblia. La Biblia dice que ante Faraón llevaron las serpientes aquellos hechiceros, representantes del gobierno satánico, y las lanzaron y quisieron imitar el poder de Aarón y de Moisés, pero hubo un poder superior. Janes y Jambres fueron inferiores delante de la presencia de Dios. Amado hermano, se requiere que se levante gente llena del Espíritu y vaya a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a todos los medios, a las empresas, en todas las áreas. Se requiere gente llena del Espíritu, no de las ideologías paganas, no del diablo, no del mundo, no de la sociedad, no de lo que dice el noticiero, no de lo que dice el gobernante, aquel o él. Se necesita la palabra de Dios en esta sociedad. ¿Habrá alguno que pueda dar gloria a Dios en esta hora? Hay que beber cosas mortíferas, sí, pero esa no te hará daño. Muchas veces vas a tener que entrar y oír las mentiras de las tinieblas. Vas a tener que ir a la universidad, vas a tener que ir al colegio y beberte toda esa basura que allá te meten. Pero estás lleno del Espíritu de Dios y eso no puede penetrarte, no puede matarte. Oh, hay poder en el nombre de Jesucristo. Y van a poner las manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados. Hay sanidad física, sí, pero hay ideas que deben ser sanadas, mentes que deben ser sanadas, cuerpos que deben ser sanados, almas que deben ser sanadas, espíritus que deben ser sanados. La sociedad está enferma en medio de la podredumbre del pecado, en medio de la podredumbre de la maldad, en medio de la podredumbre de la iniquidad. Pero hay una iglesia y yo siento que aquí está el poder y la obra del Espíritu de Dios en esta iglesia. Va a levantar unos padres, unas madres, unos líderes, generación llena del Espíritu Santo, que no va a callar ante las tinieblas. Mientras el diablo habla, la iglesia ha callado, pero la iglesia no puede callar. La iglesia debe abrir su boca y las tinieblas deben cerrarla. Hay poder en el nombre de Jesús. Alguien siente la presencia de Dios. Si puede, aplauda su gloria, alabe su nombre en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Iglesia del Señor, se necesitan maestras de escuela dominical, líderes de jóvenes, diáconos, predicadoras, líderes de mujeres, líderes de adolescentes, personas en la iglesia llenas del Espíritu, padres, madres, abuelos, hermanos, adolescentes, que sepan que debemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Debemos ser luz en medio de tanta tiniebla. Debemos ser luz en medio de tanta oscuridad. Hoy yo siento que el Espíritu de Dios tiene poder para romper las cadenas. Una jovencita me testificaba ayer: yo era atea, yo no creía en Dios, pero un día un demonio se le metió a mi madre y llamamos a la iglesia, y la iglesia oró por ella, y el pastor oró por ella, y los hermanos oraron por ella, y fue liberada. Dejé de ser atea y ahora es líder de jóvenes en la iglesia ya. Dios puede soltar las cadenas del ateísmo, las cadenas de la brujería, las cadenas de la hechicería, las cadenas de toda ideología. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Una jovencita llegó a un evento donde el Espíritu de Dios se derramó. Tengo un recuerdo, esta toallita que tengo en mis manos dice: sed llenos del Espíritu. Y yo recuerdo que ese día, predicando la palabra, la muchacha llegó a la iglesia y estaba llena de un espíritu de maldad, desviada en su mente. Ella decía: yo no creía en Dios, yo creía en el lesbianismo, yo era lesbiana, decía ella. Pero este día el Espíritu Santo me tomó, comenzó a hablar
en nuevas lenguas por primera vez en su vida, aunque había nacido en un hogar cristiano, pero el Espíritu de Dios la hizo libre aquel día, y ese día dijo: yo renuncio al pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que estaba mal delante de Dios. Amado hermano, aquí hay poder de Dios en esta iglesia, alguien que pueda adorarlo y sentirlo, alguien que pueda sacar ese río que fluye dentro de usted, alguien que pueda dejar que fluya la gloria, fluya la palabra, fluya el poder, fluya la unción del Espíritu a través de su vida. Aramasanda Rabacanda. Fuerte ese aplauso para el Rey de la Gloria, fuerte esa alabanza para el Rey de la Gloria. Oh, siente su gloria. Fluye con poder, fluye con autoridad. Fuego de Dios desciende, fuego de Dios purifica, fuego de Dios limpia, fuego de Dios sana, fuego de Dios renueva esta mañana. Alguien puede sentirlo. Él recibe la obra, recibe el poder en esta mañana.